che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, noche de sábado, sábado y el cuerpo lo sabe, mi nombre es Julio Fernández y lo que sabe el cuerpo, mi querido Martín, es que tenemos que hablar de política, porque la semana que hemos tenido, este fin de semana que estamos empezando, arrancando, es tremendo. Y obviamente las noticias políticas han continuado, desde el estado de emergencia, el paro de transportistas sobre el inicio de la semana y luego ya la crisis, el cisma, esta escaramuza internacional entre el Perú y México, caso Betsy Chávez. La vamos a analizar amplio y extendido, no solo yo, sino me acompaña esta noche, como todas las noches, Martín Colán. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos, Julio. Saludos para todos nuestros televidentes que nos encontramos aquí por la señal de Viva TV. Esta semana, como siempre, cada vez más caliente el ambiente, no solamente electoral, sino de la coyuntura política. Cada episodio que transcurre semana a semana nos va calentando el ambiente y, por supuesto, lo que venimos conversando todas las semanas con respecto al tema de la inseguridad ciudadana. Cada día existe lastimosamente una muerte más, ya sea de un transportista o de un dirigente sindical, alguien que ha sido un asesinato por encargo, y de repente ayer en las noticias veíamos, por ejemplo, a la policía, al coronel que está al general a cargo de la DININCRI en un operativo en el Callao, donde encontraba armas en una casa prefabricada, algo sumamente curioso en realidad, ¿no? Curioso. Entonces, pero hace una semana como caliente, decimos, tenemos dice. Una semana caliente, una semana bastante movida. El tema internacional es lo que ha marcado fin de semana. Estás on fire, maestro. Estamos muy bien, ¿No? estamos... Estás encendido. Estamos con bastante furor, Sí. Animosos, porque venimos siempre de estar cerca a la juventud y porque venimos evocando de una juventud permanente con nuestros amigos, con los que nos encontramos cotidianamente, Sí. a los auditorios en los que nos encontramos, y hoy día... Cierto, tenemos un invitado especial, Sí, Julio, exactamente. con el que vamos a empezar la noche. Hoy ya ustedes, que son sumamente perspicaces, más que nosotros, nuestros televidentes han notado, estamos de negro hoy día, hermano, ¿no? Sí. Ábreme esa toma, estamos de negro. Hoy día elegancia, somos elegancia. Tenemos un invitado internacional, miren, nada menos, para abrir el programa de hoy. Él es Rogelio Rivas, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el 2019 hasta el 2021, de Nayib Bukele, nada menos. Y Nayib Bukele, que es un personaje casi ubicuo en nuestra política peruana, lo mencionan, lo intentan copiar, lo intentan emular. Bueno, nosotros hemos traído de invitado a quien fue su ministro de Justicia, Martín. Por supuesto, me parece que darle la bienvenida hoy día a Rogelio es muy importante porque nos puede ayudar un poco a ir más allá del tema solamente especulativo, tema del que los candidatos toman el dichoso llamado Plan Bukele como un tema más, como siempre yo digo, de la peliculina, decir que hay que recrear, el presidente Yeri, ¿cierto?, remangándose la camisa, queriendo aparecer y queriendo que lo llamen el Bukele peruano, ¿no? Pero él ha dicho que no, ¿eh? Él ha dicho que no quiere. Pero la imagen, ¿no? Su primera imagen entrando a los penales, vistiéndolos igual como en el caso de El Salvador, ¿no? Haciendo una pantomima, a mi criterio, sin tener nada claro y sin reproducir nada concreto con respecto a algo similar con lo que ha pasado. Y qué mejor que hoy día conversar con Rogelio, que es uno de los actores directos en este caso de el gobierno de Nayib Bukele, un exministro que es el que directamente estaba vinculado a este tema de seguridad pública y que lógicamente nos puede abrir un panorama, ¿cierto?, más claro sobre el proceso en El Salvador. Bienvenido, Rogelio. Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio,
Martín, por la invitación a tan precioso programa, felicitarlos por el esfuerzo. Muchas Tienen gracias. un programa muy interesante, de hecho yo vine hace como un mes y medio a Lima y no me pierdo el programa de ustedes el fin de semana. Muy bien, Muchas gracias. gracias. Lo máximo, en serio, de Sí, verdad. no, buenísimo, Muy bien, buenísimo, muy bien. no. Escúchame, Rogelio, y la primera te la soltó un poquito Martín, ¿no? Claro. ¿Qué impresiones te deja el presidente José Geri Oré de a quien mucha gente le adjudica precisamente eso, ¿no? El estilo, ¿no? Las formas, tanto en la vestimenta como también en los penales y demás. ¿Sientes que hay un acercamiento a Bukele? Mira, el ímpetu con el que el presidente, pues, porque de hecho yo estaba en Lima cuando se dio el tema de la vacancia de la expresidenta y luego la juramentación de él como presidente del Congreso y luego como presidente de la República. Mire, con el ímpetu se aplaude, pero la estrategia, siento yo que no hay estrategia. ¿Me explico? Es decir, se está haciendo nada más... tal vez no una copia, pero sí de alguna forma buscar alguna similitud con lo que se está haciendo en El Salvador, pero no parte de una estrategia clara para el combate a la delincuencia. Es decir, va a los centros penales, pero en los centros penales solo vemos que va, hace una requisa y luego hasta ahí llega. Cuando el tema de los centros penales es un trabajo de reestructuración que lleva ciertos meses y hay que hacerse. Porque si bien es cierto, de ahí salen algunas órdenes, porque sí salen unas órdenes para extorsionar, para asesinar. Es decir, porque ahí están los cabecillas, ahí están los liderazgos de todas estas bandas que puedan haber delincuenciales en todo el territorio, llámese Tren de Aragua, llámese como se tengan que llamar. Me explico, sí es necesario tener un trabajo articulado en los centros penales, pero no se está haciendo como se debe hacer. Nada más se está haciendo una pequeña requisa, que tú en esa requisa lo que haces es decomisas un par de teléfonos celulares, pero al día siguiente, si no se cambia el sistema, seguramente O sea, muy superficial, tendrás, dices tú. tendrás un mejor teléfono que el que tú fuiste a requisar. Muy Demasiado superficial. superficial. Es que no hay estrategia. Te Es lo decir, pregunto porque ya ha quedado en clara evidencia que no son casos aislados, ¿ah? Los que salen más bien, las órdenes que salen desde el interior de los propios penales, ¿no? La cantidad de chips, de números, de teléfonos que se han encontrado, aparatos móviles y todo lo demás, deja ver de que dentro de los penales no es donde se lucubra, se gestan muchos de los actos delincuenciales que luego se concretan en y la mira, calle. fíjate que yo, de hecho, como he estado pendiente de programas como los de ustedes, cuando salen reseñas de cuando llega el presidente y sus funcionarios a los centros penales, me he fijado yo que tienen en los centros penales, no solamente requisan los teléfonos, los chips, sino que también me he fijado que tienen cabinas telefónicas. Sí. Esas cabinas telefónicas las tienen supuestamente porque de ahí cuando llama el reo, ya sea a su familia o a su abogado, se escucha lo que el reo está hablando. Y supuestamente de ahí se maneja alguna especie como de inteligencia penitenciaria, pero eso justamente estaba en El Salvador y de hecho era una empresa colombiana la que tenía el contrato. Cuando nosotros llegamos, el gobierno en el 2019, nos damos cuenta que tienen este tipo de cabinas, están en los centros penales de El Salvador y una empresa colombiana es la que daba estos servicios, pero el presidente dio la orden de que esas cabinas tenían que destruirse. Es decir, teníamos que incomunicar los penales hacia el exterior. Cero comunicación, cero contacto, cero visitas familiares, visitas conyugales, incluso la señal telefónica en los centros penales no hay. No hay 5 kilómetros a la redonda, no hay señal telefónica. Es decir, aislarlos completamente, ¿ya? Pero también tenía mucho que ver también con el tema de reingeniería, de toda la parte administrativa, ¿ya? Seguramente ahí habrá mucha corrupción. Correcto. En el caso del Perú es el INPE y una de las críticas más fuertes es con respecto a la policía, ¿no? Probablemente a través de esos funcionarios seguramente están llegando los teléfonos, ¿no? Probablemente, o bueno, sacan en órdenes los centros también, penitenciarios claro, en claro. nuestro país hay un problema grave. Al final tiene ¿cierto? que ser un trabajo de una reingeniería completa. Claro, Por Completa, supuesto. claro, raíz. así es. Y en realidad la pregunta que nos hacíamos es cómo crees tú, ¿cierto?, que en función a la experiencia que ustedes tuvieron en El Salvador, en el Perú, debiera un poco empezar a abordarse el tema de manera integral, porque yo supongo que no solamente es tomar a los presos o agarrar a las pandillas como en El Salvador y luego meter los presos, llenar las cárceles de reos, ¿cierto? Y al final tener lo que sucede en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos un problema en el sistema judicial, en el sistema tenemos personas presas que llevan más de 10 años sin tener una sentencia y al final tienes presos abarrotados en los penales sin que resuelvan el tema de fondo. Claro, mira, cuando nosotros asumimos el gobierno, el escenario era un escenario similar al que ustedes tienen.
Pero yo me atrevería quizás a decir que la delincuencia nosotros la tenemos mucho más desbordada de cómo ustedes la tienen. Nosotros teníamos alrededor de 15, 20 homicidios diarios, cuando aquí hay un promedio como de 5 de a 6 6 asesinatos. a 7. Claro, lo que sí me he fijado es que no hay estadística, digamos, como un observatorio o una estadística en la cual tanto los ciudadanos como los medios de comunicación puedan consultar en tiempo real cuántos homicidios han habido a nivel nacional, cuántas extorsiones se han denunciado ese día, cuántos robos, cuántos hurtos, porque si tú no tienes un antecedente, ¿cómo puedes comparar tú que las estrategias que tú estás implementando van en reducción? Es decir, vas prácticamente a ciegas. Yo aquí no Pero he visto... sí tenemos las estadísticas. El problema es que se vende de organismos separados, ¿no? Claro, y se tratan de ocultar mira, es que algunas de ellas. Aquí parte también de la reingeniería, no solamente en las cárceles, sino que también tiene que haber una reingeniería de todas aquellas instituciones que están encargadas del combate frontal a la delincuencia. Pero Por ejemplo, pero ¿cómo arranca? O sea, porque, a ver, para poder nosotros aterrizarlo... Y el eso día es 1, interesante, ¿cómo arrancamos el día 1? El día 1. Okay. Lo primero que se tiene que hacer... Lo primero que se tiene que hacer es tener presencia de los cuerpos de seguridad en el territorio, masificados. Me explico, es decir, nosotros incluso hasta cancelamos las licencias de los policías y de los soldados para que pudieran estar en tiempo completo en las calles. Me explico, es decir... Teníamos nosotros alrededor como de 25,000 policías cuando llegamos, un país pequeño de 7 millones de habitantes, 20,000 kilómetros cuadrados, y teníamos más o menos una fuerza armada como de 17,000 efectivos militares. Es decir, sacaron todos. O sea, no queríamos gente en la parte administrativa, más que la secretaria, los contadores, pero todo aquel policía tenía que estar en la calle. Ahora, cuidando Rogelio, el territorio. Esa fue la primera medida. Sí, pero un breve paréntesis para que la gente, el televidente, también pueda contextualizar. Salvador, un lugar que estaba desbordado por el tema de la criminalidad, pandillas, maras salvatruchas y demás, la tasa de homicidios en niveles pues, de terror, de pesadilla, a lo que ojalá el Perú no llegue, ¿no? Estamos tal vez en un camino, porque no llegue, pero se hizo una política de reducir la tasa de homicidios, de meter a la gente en la cárcel. Entonces, tú dices, el tema 1, toda la fuerza policíaca armada a la calle. A la calle. A comenzar a disputarle los territorios al crimen organizado. Luego, el tema de reingeniería en los centros penitenciarios. Ahí ya tienes tú casi un año de esfuerzo. Es decir, ¿verdad? No es que lo sacamos y que ya se saca y se comienza a tener ya efectos inmediatos en el tema. Esto es un tema de constancia y de estrategia. Territorialidad. Así es. Y aquí lo que está fallando es la estrategia. Ya, porque no creo yo que sea un tema de legislación. Siempre hay mucha legislación abundante en los países para aplicárselas, digamos, a estos criminales. Más bien es un problema de estrategia. Incluso, si tú te fijas, todos los candidatos, que ya comenzaron a salir algunos ya para la presidencia, otros para diputados, otros para congresistas, lo que abordan es, y dicen, queremos tener cárceles como las que tiene Bukele en El Salvador. Sí. Pero es el ejemplo más mentado. Claro, pero todo. Lo que nos dicen mejor es que tienen que primero tener control de las cárceles que ya tienen para poder después construir nuevas cárceles. Qué gran reflexión. Porque ¿de qué te sirve construir 10 ECOT como los que tenemos en El Salvador cuando el sistema no funciona? Entonces vas a tener más de lo mismo. Por ejemplo, luego te dicen que los presos van a producir su propia comida. Luego te dicen que van a sacar a trabajar a los presos. Pero no te dicen cómo es que van a llevar a los delincuentes a la cárcel. ¿Cuáles son las estrategias del combate? ¿Me explico? Sino que todos lo están vendiendo posterior en el centro penal. Pero antes del centro penal, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que la ¿Cuáles gente van reclama? a ser las estrategias de calle? ¿Me explico? Pero ni un candidato lo está diciendo. Yo me he reunido con muchos candidatos, fíjate, que va compitiendo a la presidencia de la República. Ellos tienen claro que el tema de la seguridad debe ser vital, pero no tienen claridad de cómo tiene que hacerse. ¿Ya? Y por eso es que estamos nosotros aquí, digamos, y eso es lo que nos ha traído aquí a Perú. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es el CECOT, ¿no? Que es lo que ustedes han logrado y lo que acá se quiere emular. Pero me parece importante eso, ¿no? Porque mucho se habla, Martín, como proyecto de los ahora precandidatos, ¿no? Porque estamos hablando de precandidaturas todavía. Claro. De gente que quiere hacer las ciudades penitenciarias, ¿no? Para tratar de emular lo que pasó en el CECOT. Entonces, ¿se va a poder hacer? ¿Se vende humo? Lo que la gente pide, era lo que te iba a mencionar, lo que la gente pide hoy día, cada vez que ocurre un incidente, hace poco, la semana pasada veíamos este incidente que pasó el martes de la semana anterior, que asesinaron a un nuevo transportista, ¿cierto? Sí. Sus compañeros salían y la ciudadanía lo que pide es, queremos al presidente aquí. O sea,
¿a quién piden? Cuando ellos lo entienden de otra manera, ¿no? Queremos a la autoridad, al que resuelve, al que toma decisiones de manera directa. O sea, no lo queremos ver afuera. Yo decía, lo que está ocurriendo y lo que ocurre desde mi perspectiva, lo he planteado desde el primer programa y desde nuestras primeras opiniones, es que existe ya una desconfianza total e incluso, ¿no? Yo decía, un proceso de que la ciudadanía cree que ya no hay salvación, ¿no? O sea, que no tiene seguridad en la policía. Una desesperanza. Una desesperanza que empieza a exigir y empieza a ver cómo ellos van a tratar de resolver. Primero lo hacen con un paro. Segundo, negándole a la policía, por ejemplo, que haga el uso efectivo de su derecho al no pagar el pasaje. Yo decía, eso es un poco de desobediencia civil, ¿no? O sea, tú no me proteges, entonces ¿por qué yo te tengo que llevar dentro del bus? Mira, fíjate que eso pasaba en El Salvador. De hecho, las principales víctimas eran los dueños, los transportistas del transporte público. O sea, ¿era igual que acá? Igualito, exactamente igual. Y también asesinaban a los choferes. Digamos, ellos eran los que pagaban los platos rotos cuando el empresario no pagaba la extorsión o se atrasaba en la extorsión. Lo que es estamos exactamente lo mismo. Tal cual. Entonces, ¿qué fue parte de las medidas que nosotros hicimos? Primero también hicimos crecer, después tú me dices, ¿cuáles fueron las acciones? Calle, los cuerpos de seguridad en la calle. Reformas profundas al sistema penitenciario. Pero también había que incrementar a la Policía Nacional Civil. La llevamos de 25.000 a casi 33.000 que son hoy en día. Llevamos ahora también a la Fuerza Armada de ser más o menos 17.000 efectivos a ser 37.000 efectivos. También hay que tener un crecimiento de los cuerpos de seguridad paralelamente. Es decir, aquí todas estas actividades tienen que hacerse de manera paralela, en conjunto. Sí. Así es, no puede ser una acción después de la otra, porque si no vas a tener estos logros en un largo plazo cuando deben de ser en un corto plazo. Rogelio, una breve porque nos tenemos que ir a la publicidad. 15 muertos al día tenían en El Salvador. ¿A cuánto se descendió con estas medidas del secuestro? Mira, es que con las medidas integrales, ¿ya? Porque lo que se hacía era que como obviamente se combatió frontalmente la delincuencia, ya no teníamos espacio en las cárceles. Ahí es donde se decide y se construye el SECOT. Y se crea un penal de máxima seguridad para llevar a aquellos terroristas que eran o que deben de estar ahí porque han sido homicidas, han sido violadores, han sido extorsionadores. ¿Ya? Así es como se llevó, porque cuando se decreta el régimen de excepción, obviamente ya teníamos también nosotros las cárceles asignadas, como lo tienen ustedes, pero ¿dónde íbamos a meter casi 70.000 pandilleros más? Había que construir en tiempo récord una cárcel. Ahí fue donde se implementó el SECOT. Perdóname, es lo que acá tenemos que ver y vamos a seguir analizando. Está interesante la conversación. Tenemos al ex ministro de Justicia de Bukele y nos va a seguir acompañando, pero tenemos que ir a una brevísima pausa publicitaria. Propaganda y ya regresamos. Los hechos más saltantes, la noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber, paro el 15, nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes, sin pelos en la lengua. Línea de Fuego. Por Viva TV, creciendo contigo. La verdad no le teme a la opresión. No hay mentira que oculte el dolor. Si se busca la razón en la nación, cuando bien, ya estamos aquí de vuelta en Línea de Fuego, estamos saliendo en vivo en esta noche de sábado y estamos con un invitado especial, mi querido Martín, tratando la política exterior, lo bueno que deberíamos
copiar, emular, ojalá que se pueda. Así es. En el corte, Rogelio, te hacíamos algunas preguntas adicionales como parte de esas políticas integrales a las que te referías, porque creo que justamente el tema no solamente es meterlos a la cárcel, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso por el cual a la hora de, como tú decías, ampliar la policía, ampliar al ejército en nuestro país, hemos hablado incluso de sacar los militares también a las calles, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía recupere la confianza en la policía? Bueno, mira, también tiene que haber, así como también tú haces una reingeniería en las cárceles, también tienes que hacer una reingeniería y un cambio de enfoque también en los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, muchas veces la Fuerza Armada es una de las instituciones más nobles que hay en los diferentes países. Yo creo que ellos sí tienen claros sus objetivos y saben para qué se crearon, me explico, Claro. pero la policía, que ya es una policía que incluso hasta viene siendo política, ¿verdad? Digamos que ahí es donde tú tienes que comenzar a hacer una reingeniería. Es decir, hay que ver cómo está el organigrama, por ejemplo, cómo está la parte, digamos, de investigaciones, la parte de inteligencia, ver si funciona, porque yo me he reunido con muchos policías y se quejan de que, por ejemplo, a un policía que se formó en inteligencia, que estudió casi 10, 15 años, muchas veces lo mandan a tránsito, por ejemplo, a hacer labores de tránsito, cuando él es un investigador y tiene que estar haciendo labores de investigación. Entonces, toda esa parte de reingeniería tiene que hacerse. Por ejemplo, también, yo estuve el fin de semana en Tumbes y me decía la gente, mira, pero si nosotros vamos aquí a la misma policía, cuando uno llega y pone la denuncia, no tarda el delincuente en darse cuenta de que hemos venido aquí, por ejemplo. Entonces, digo yo, ¿qué tienen que hacer los policías de Tumbes en Tumbes? Los policías de Tumbes tienen que estar en Cajamarca, los de Cajamarca en Tumbes, y luego los de Tumbes luego se van otra vez para Piura, en una constante rotación. Movilidad. Porque eso es lo que te permite justamente eso, ¿ya? Es decir, pero eso es parte de las estrategias, cosa que no se está haciendo. También, por ejemplo, tiene que haber una depuración también. Mira, es mejor trabajar con la mitad de la policía y la otra mitad depurarla, en caso que la mitad esté mal. Yo dudo mucho. A veces son pocos elementos, los que a veces tiene que ser una reestructuración definitivamente de la policía. Completamente. Ahora, así es. Hay tú que separar la mencionabas- paja del trigo, definitivamente. Sí, correcto. Hay efectivos buenos. Claro, supuesto. y debe ser la mayoría. Sí. Ojalá. A ver, Pero debería incentivarse, disculpa que te interrumpa, Julio, debería incentivarse y promover lógicamente a los buenos elementos. Por supuesto que sí, Porque y también en mostrarle realidad también sus condiciones. aquí también hay un temor de parte de los gobernantes o de los que hay de no meterse con el Ministerio del Interior, ¿no? Incluso el ministro del Interior a veces tiene miedo de entrar a hacer esta reestructuración en la policía, porque si no, también le sacan sus anticuchos y sus cosas y termina él cayendo. Claro, ¿no? es que- pero siento que se ha avanzado, porque, o sea, la designación, por ejemplo, de Reboredo ahora último en este equipo que va a encabezar directamente en lucha contra la criminalidad y la extorsión, me parece que es un buen jale que esté Reboredo ahí. No sé qué opinas tú. Bueno. Pero suéltela, doctor. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, yo siempre soy de esperar los resultados antes de ver los galones, ¿no? Ya. Porque aquí en este país los galones se los ganan con operativos hasta fantasmas, como lo que decía en la mañana, ¿no? O sea, tú encuentras un arsenal de armas en una casucha prefabricada, ¿no? Entonces eso es un absurdo, ¿no? O sea, en este país se arman muchas cosas, no ahora, siempre ha habido, ¿cierto? Ascensos incluso cuestionados en la policía con respecto incluso a falsificación de documentos con las maestrías y demás, porque se promueve un supuesto discurso de meritocracia que no va orientado a lo que nos menciona Rogelio, ¿no? A las personas que hacen efectivamente el trabajo de campo, ¿cierto? A los que están en el tema de investigaciones. Hace poco entrevistaban también por este tema de Chavín de Huántar, ¿cierto? Entrevistaban y decía que el ejército se había atribuido el tema de Chavín de Huántar cuando la policía de investigaciones había tenido un rol preponderante, ¿no? Entonces, Sí, el GEIN. cuando tú lógicamente desplazas a aquellos que son los buenos elementos para que los otros elementos que políticamente, como decía Rogelio, tienen otro tipo de incidencia, como lo que hubo durante el gobierno de Fujimori con Montesinos, entonces lógicamente los buenos elementos sienten que sobran y por lo general esos buenos elementos son dados de baja con cada gobierno que ingresa. Pero Eso ¿cómo se puede discernir entonces esas designaciones que hay? Ahí tiene que haber un gobierno que tenga claridad
con respecto a qué es lo que tiene que ser y poner mano firme también. Así como quieres poner mano firme en la calle, tú fundamentalmente tienes que poner mano firme adentro, limpiar la casa para que la gente vuelva a tener confianza, no solamente, no en un gobierno, sino en el Estado, ¿cierto? Porque aquí el Estado, nosotros somos parte de una sociedad organizada, ¿cierto? La gente no cree en el Congreso, no cree en el Ejecutivo y por supuesto no cree en el Poder Judicial y demás. Entonces vivimos, como decía nuestro querido Manuel Escorza, hay que salvar a los justos de la justicia en este país, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cosas, entonces los hombres correctos en la policía retroceden, ¿cierto? Los hombres correctos en el tema legal no se quieren meter tanto, entonces terminan habiendo mártires en cada uno de los lugares, ¿no? ¿Tú sientes que Reboreo no es idóneo para el cargo? Yo siento que lo que debe haber son resultados, lo que es lo que quiere la gente, ¿no? O sea, cuando tú no tienes resultados, cuando tú tienes solamente caretas, pantallas y demás, entonces lógicamente no vamos a recuperar la confianza en el gobierno o en el Estado, que creo yo que aquellos que creemos de una u otra manera en las instituciones y en la democracia, no en la democracia entre comillas de las elecciones, sino en la democracia que se construye con la gente, ¿cierto? Sí. Es lo que apostamos por la reestructuración en general, ¿no? Yo me parece muy importante, por eso decía, y esperamos que Rogelio nos comente un poco más de eso que llama, ¿cierto?, una política institucional a nivel general. No solamente, por eso decía, ¿qué otras cosas acompañaron, ¿cierto?, el proceso en El Salvador para que hubiera este retroceso, ¿cierto? Y me imagino que la ciudadanía tuvo un papel preponderante también ahí, ¿no? Sí, no, y fíjate, no solamente hicimos crecer en número a los cuerpos de seguridad, sino que también los modernizamos. Es decir, les dimos mejores condiciones para que puedan combatir la delincuencia. Mejoramos con drones, por ejemplo, con drones infrarrojos para que puedan durante la noche realizar operativos. Incluso fíjate que hubo un estira y encoge con el congreso que tuvimos en ese tiempo, porque no era un congreso nuestro, era un congreso completamente adversario, que no nos querían dar el financiamiento justamente para modernizar los cuerpos de seguridad. Fíjate que lo que hablábamos también a la hora de la pausa comercial era también que para ayudar a combatir la extorsión en el transporte público, nosotros subimos a los elementos de la Fuerza Armada a los buses. Es decir, en lugar que estuvieran en los cuarteles, sin hacer nada, los sacamos a trabajar a la calle y los subimos a los buses. Subíamos 2 militares en cada bus. Y una pregunta, o sea, en ese punto, ¿era una acción disuasiva? ¿Estos militares tenían permiso para disparar si es que veían algún tipo de ilícito? Podían hacerlo, o iba un policía y un soldado. Que a veces eso es lo que hacíamos, porque a veces la Fuerza Armada, digamos, que no puede justamente disparar. Pero claro, por eso es que a veces hicimos, digamos, se llamaban fuerzas de tarea conjunta. Ahí iba combinado policía con militares, justamente porque el policía es el que hacía, digamos, el proceso administrativo para remitir, digamos, al capturado, a la fiscalía. Pero ¿cómo se ponía en práctica? O sea, queremos entenderlo, por ejemplo, un bus de transporte público acá, una unidad grande, el militar va sentado al último. No, y un policía va en la puerta, como son 2 puertas, la puerta delantera y puerta trasera, ellos van en las puertas. Ellos van en las puertas, casi que a la parte donde va la persona que cobra claro. Al menos eso es un efecto por lo menos disuasivo. ¿Y lo hicieron en todas las unidades? En todas las unidades del transporte a nivel nacional, ¿ya? Y en lo que también la policía venía trabajando también la inteligencia para impactar, porque no puedes tampoco tener todo el tiempo a la Fuerza Armada en los buses, me explico. Eso es una estrategia momentánea en lo que la policía hace labor de inteligencia para lograr impactar. Es mejor tenerlo dentro de un bus que tenerlo en el cuartel, sin hacer absolutamente nada. Así es. Fíjate que nosotros teníamos más o menos como 4 inteligencias que producían información para realizar, digamos, capturas y operativos exitosos. Teníamos la inteligencia penitenciaria, es decir, los reos nos daban información valiosa en los centros penales. Teníamos la información militar, teníamos información policial y la propia información del organismo de inteligencia del Estado, que es como la CIA, digámoslo así, que tiene que estar en todo gobierno. Y había una mesa en la que igual se compartía información de carácter mensual o quincenal de ser necesario, y ahí obviamente se elaboraban estrategias para lograr impactar directamente la criminalidad. Claro, y, o sea, por ejemplo, en lo que tú aprecias de lo que se está haciendo en el Perú y de lo que se puede llegar a hacer, porque tú has conversado también con precandidatos, ¿no? Claro. ¿Qué cosas se pueden aterrizar realmente de la política de Bukele
aquí. Hay mucha gente que lo quiere imitar, que hagamos lo mismo que en El Salvador y todo lo demás. Son circunstancias diferentes, latitudes distintas y todo lo demás. Mira, fíjate que, bueno, yo tengo ya casi 2 meses de estar aquí y casi me he notado que la misma forma de operar del crimen organizado de aquí es exactamente igual a cómo operaban en El Salvador. Incluso hasta me atrevería a decir, pero puede ser que me equivoque, A ver. que puedan existir pandilleros salvadoreños aquí en Perú. Atrás porque la forma de cómo están operando es exactamente la misma. Y entonces la receta puede ser exactamente la Ir misma. a matar. No, y extorsionar, poner bombas, la forma de cómo operan en el territorio. ¿Me explico? Sí. Es exactamente casi lo mismo, casi ¿Y lo eran mismo. netamente salvadoreños o había también...? Sí, es que mira, lo que pasa es que el fenómeno de las pandillas nace en Los Ángeles. Ahí nace la MS-13 y luego conforme van deportando a los salvadoreños hacia El Salvador es donde las pandillas van creciendo. Y por ejemplo, fíjate que estábamos hablando del tema de legislación, porque eso me lo preguntaron en una conferencia que tuve en Tumbes, de que si estaba de acuerdo en que ampliaran las penas o la pena de muerte, por ejemplo. Y yo les decía que eso no frena la delincuencia. Fíjate que tú lo que logras cuando reduces las penas, por ejemplo, o cuando incrementas las penas, lo que hace es que ya el adulto ya no es el que extorsiona, sino que ya te recluta jóvenes, menores de edad. ¿Y dónde crees tú que te los recluta? En las escuelas públicas. En los barrios. Claro, por en la pobreza. ejemplo, habían profesores en las escuelas públicas que eran pandilleros. Entonces, en las pandillas, ahí te roban a la juventud, ¿me explico? Es decir, este es un trabajo completamente integral. ¿Dónde lo reclutas? Y se puede en la abordar extrema, como en Colombia con los sicarios. Exactamente. Otra cosa que me dice, mire, lo que pasa es que en El Salvador, porque es pequeño, se podía, y en el Perú es más grande, es diferente, no andan tatuados. Yo les digo, mire, esa es la excusa para no hacer el trabajo. Claro. Esa es la excusa cuando ya el problema desbordó la capacidad intelectual de las personas que están al frente del combate a la criminalidad. Es decir, ustedes tienen una economía mucho más grande que la nuestra, tienen una policía más grande que la nuestra, tienen una fuerza armada más grande que la nuestra, y entonces... Ahora, claro, eso también lo dijo Bukele, ¿no? Y Bukele decía, si no quieres solucionar el problema es porque de repente eres parte del problema, ¿no? Sí. Lo dijo, estás coludido. Ahora, por eso te preguntaba, además, disculpa, Julio, dale. Perdón que te interrumpa, te preguntaba si la ciudadanía tuvo algún papel dentro del proceso. Mira, al inicio, obviamente, pues la ciudadanía pensaba que este era un problema que no podía resolverse. Es decir, no se le miraba ya ni principio ni fin. Es decir, ya la gente ya tenía miedo realmente de andar en las calles. Lo que está pasando aquí, que no sabías si tú salías de tu casa y ibas a llegar con tu familia en la noche. O sea, ya tenías la vida comprada. La vida valía un celular, la vida valía $10, la vida valía $20. ¿Me explico? Entonces, es exactamente lo que había una desesperanza, digamos, fuerte, pero era también porque muchos de los gobiernos anteriores al del presidente Bukele también trataban de darnos la comunidad también internacional recetas que fracasan. Es decir, ni siquiera eran las recetas que sus países los implementaban, sino que ya eran políticas fracasadas y éramos como una especie como de laboratorio hasta que dijimos ya basta y vamos a hacer nosotros nuestro propio plan de seguridad, vamos a financiar nosotros mismos y no vamos a escuchar también a la comunidad internacional, porque también la comunidad internacional tiene mucho que ver en la parte esta del caldo de cultivo, de todo lo que se maneja, porque no nos quieren dejar tomar decisiones a veces libres y soberanas. Ok, tú que has batallado ahí, esta es la última para ir redondeando la entrevista, tú que has batallado en El Salvador, junto con Bukele y todo lo demás, ¿sientes que en este camino, lamentablemente tomado por la criminalidad en el que está Perú, estamos a tiempo de detenerla? Por supuesto. ¿Es el momento ahorita? Por supuesto, están a tiempo. Si no, lo que va a pasar es que ahora te piden cupo, que nosotros le llamábamos extorsión, te piden cupo del bus, te piden cupo en la bodega, te piden cupo en el restaurante. No, acá piden cupo hasta en la casa. Hasta en las casas. Pero ojo, eso es ahorita. Si no resuelven el problema, van a comenzar a pedirles el bus, que tú pongas el bus a nombre de cierta persona, que tú pongas el restaurante a nombre de cierta persona, que tú pongas tu casa a nombre ya de ellos. ¿Me explico? Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Te van a reclutar a los jóvenes en las escuelas. Pero además porque cuentan con todos los recursos. Vas a tener ya un tema desbordado. ¿Me explico? Entonces, ahorita están a tiempo de extirpar este cáncer. Tiene que ver mucho con voluntad política y con liderazgo. Y hoy por hoy, el Perú no lo tiene. Y además la sociedad, para terminar el tema del bloque, lo real es que incluso en la economía formal se ha reducido, ¿cierto?,
el crédito a nivel bancario, ahora el crédito está en la extorsión, Claro. en lo que estamos, en lo que Mira, se ha venido hay acumulando muchas durante cosas los también últimos para controlar. 5 años del gota a gota, ¿no? Claro, claro. O sea, mira, si al final, digamos, la parte de la extorsión también se mueve a través de plataformas digitales y ahí tiene que ver mucho la parte que controla, digamos, todos los flujos financieros, la parte de la banca, también eso tiene que trabajar de manera también articulada. Porque nos sistemas afecta de a todos, seguridad, por definitivamente, supuesto, ¿no? por supuesto. Van a comenzar a matar policías uniformados, van a comenzar a matar soldados uniformados y eso va a ser, digamos, ya el pan de cada Y día. en algún momento hasta los políticos. Y siendo que Y en algún momento puede ser siendo que que hasta los estamos políticos. próximos, direccionados, si es que no hay alguna política perentoria. Gracias. Muchísimas Gracias gracias, a Raúl. Gracias a Rogelio ustedes. Rivas por haber estado aquí Gracias. con nosotros. Esperamos Ex que ministro nuevamente de tenerte en Justicia otro momento. Cuando y ustedes Seguridad Pública del gobierno de Nayib Bukele, no hasta el 2021. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Momento de irnos una brevísima pausa publicitaria. Ya regresamos con más. Ya volvemos. Los hechos más saltantes. La noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber paro el 15. Nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes. Sin pelos en la lengua. Línea de fuego. Por Viva TV, creciendo contigo. La verdad no le teme a la opresión. No hay mentira que oculte el dolor. Si se busca la razón en la nación, cuando la verdad levanta la voz, se enfrenta a la duda y a la confusión. Línea de fuego, donde el valor nunca se esconde, donde el debate se responde, voces que inspiran, ideas que chocan. Línea de fuego. Los hechos más saltantes. La noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber paro el 15. Nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes. Sin pelos en la lengua. Línea de fuego. Por Viva TV, creciendo contigo. Volvemos, estamos aquí nuevamente en Línea de Fuego y tenemos un nuevo invitado, un amigo de hace muchos años, cuando éramos casi unos bebés, nuestro amigo Cristian Pardo, un abogado de la Universidad San Martín, un politólogo, un político, ex teniente alcalde de San Luis, un joven y una promesa de la política en el Perú que me parece que hay que promover siempre. Cristian Pardo ha sido uno de los implementadores en el Perú de las políticas de juventud, siempre al lado de los jóvenes, y creo que es una de las voces importantes con las cuales podemos reflexionar también sobre los temas hoy de coyuntura, Julio. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Gracias, ¿Cómo estás? Martín. Gracias, Julio. Martín, muchas gracias por la invitación. Joven promesa, te he dicho. Muchas gracias Sí, por está joven todavía. De espíritu y sobre todo Esa es la actitud. Muy siempre, bien. Así tenemos que ser. siempre al lado de las nuevas generaciones, ¿no? Exacto. Guiándolos, orientándolos, que se necesita muchísimo esta época del Perú, ¿no? Cuando estábamos viendo la cuña justamente del programa y salía Dina haciendo esta alocución, ¿qué sensación te produce lo que ella decía antes de ser vacada y todo lo demás? Teniendo en cuenta que parece, no sé si tienes alguna info, que postula al Senado.
No tenía ninguna información, pero Parece, sería una... parece. No creo que lleguemos a tanto, pero bueno, en nuestro país pasa cada locura, ¿no? ¿Qué opinas tú, Que en Cristian? realidad, Cristian, a ver, tus opiniones al Creo respecto. que Dina Boluarte solamente nos genera indignación, ¿no? Su nivel de frivolidad, de irresponsabilidad, de ineptitud, creo que lo único que nos genera es, primero, que un alivio que sea yo, sin embargo, sabemos que la situación sigue igual, ¿no? Bueno, Lamentablemente. sí, lamentablemente eso es, ¿no? ¿Y qué te ha parecido los últimos incidentes de la semana, lo que está pasando, lo del gobierno de Yerí? Teníamos a nuestro anterior invitado hablando de la seguridad. Tú que has sido teniente alcalde, ¿cómo ves el tema de la seguridad pública, la inseguridad a nivel de en Lima fundamentalmente? Ahora los limeños sienten lo que los trujillanos viven Claro. desde hace casi 20 años, ¿no? Bueno, estamos a la de Dios, honestamente, ¿no? Francamente, aquí es sálvese quien pueda. La autoridad ha sido rebasada. No hay absolutamente ningún tipo de siquiera intención porque la cosa mejore. Sí. Entonces, más allá de lo que puedan hacer, ya creo que les han mencionado imágenes, fotos, etcétera, pura pantalla, careta, y eso creo que la población lo percibe. Y no solamente es percepción, realmente en la estadística se ve incluso que hasta se ha incrementado el número de personas fallecidas, muertas de manera violenta, y esto ya, más allá de del análisis estadístico que estemos haciendo, hay que tomar algunas acciones concretas, ¿no? Sí. Y yo creo que una de ellas debería ser, sobre todo, que las personas de bien, ¿no?, se involucren de todas maneras en la cosa pública, honestamente, ¿no? Yo hoy día les quiero contar una anécdota. Una persona me llamó por teléfono para decirme, Cristian, ¿en qué te puedo ayudar para que las cosas cambien? O sea, por lo menos a mí me generó una esperanza de que una persona que no está en situación de hacer cosas públicas, Claro. ya quiere hacerlo porque está hastiada, harta, desesperada por hacer algo para que las cosas cambien, ¿Y ¿no? qué opinas del estado de emergencia que hay actualmente impuesto? Que parece que va a tener incluso algunas otras acciones, ¿no? Adicionales, pero ¿qué opinión te merece? Tú que has además trabajado en un distrito como San Luis. ¿San Luis estuvo en algún momento en estado de emergencia o no? No, Ok. pero, Felizmente estaba bien. pero honestamente es un saludo a la bandera, ¿no? Ujú. Y hay que decir las cosas como son para que también se analice realmente para qué se establece un estado de emergencia, ¿no? Yo creo que ninguna de las medidas que se han tomado en los años Sí. que significa un estado de emergencia no ha solucionado para nada el asunto de la inseguridad en la ciudad, ¿no?, y en el país. Con Cristian, Dina yo- tuvimos 3, ¿eh? Cristian, yo siempre te he visto involucrado en los últimos años en el tema municipal, ¿no? Y en este gobierno municipal de el señor López Aliaga, que se habló de las motocicletas y de todo eso, de involucrarse en el tema de la seguridad ciudadana, ¿qué te parece? ¿Hubo algún tipo realmente de voluntad política, de acierto dentro de el abordar el tema de la inseguridad por parte de la Municipalidad de Lima? Mire, en absoluto, yo de los alcaldes de Lima que recuerde, este debe ser el peor alcalde de Lima que hemos tenido, ¿ah? Con toda sinceridad, porque más allá, que yo sí le puedo, por ejemplo, reconocer el hecho que haya avanzado en algunas obras muy, muy puntuales, ¿no? Lo de la ampliación de la vía expresa, que no es una vía expresa, sino es una avenida simplemente larga, que la está llevando hacia la avenida, hacia la Panamericana Sur, o la ampliación de la avenida Prialé, de la Ramiro Prialé. Yo no he visto otra cosa, señor López Aliaga, ¿no? Y de verdad es una irresponsabilidad y un nivel de mentira astronómico el que haya dicho que no iba a postular a presidente y lo hace y deja la ciudad en abandono, ¿no? Dio su palabra en algún momento. Dijo, Pero, Así es. ¿no? pero pareciera que la palabra acá no tuviera ningún tipo de valor. Ahora, tú has dicho fuerte igual que para ti es el peor alcalde de Sí, Lima. sin discusión. ¿Qué opinas de sus intervenciones en CADE, ahora último? Erráticas, absolutamente fuera de lugar, ¿no? ¿Sientes que confrontó de una manera equivocada a los empresarios mineros que le hicieron algunas preguntas, no muy amistosas, ¿no?, sino más bien críticas? Yo creo que uno puede ser confrontacional, definitivamente, sin embargo, hay formas de expresarse. Yo creo que el nivel al que está llevando la política este señor es al nivel de lo más bajo, ¿no? Cuando nadie está en contra de la discrepancia en absoluto, sino que debe haber también un nivel de respeto por el otro, Ajá. porque piensa distinto a ti. Y yo creo que el perfil de López Aliaga nos está llevando a que un poco más comience la gente a tirarse piedras
Y eso no puede ser. Ya lo hemos visto con un candidato. Es bajar el nivel, Lo es está bajar el bajando. nivel de la política. Y lo que tú decías me parece sumamente interesante, decir que creo que es lo que nosotros venimos traduciendo en el mensaje cotidiano, que la gente buena participe, que Exacto. la gente que se tiene que involucrar deje de lado. Por eso me parece que, o ¿qué opinas tú, por ejemplo, a este discurso que dice por estos no, el que se vayan todos ha sido un discurso que se ha impuesto en el mensaje, y me parece que en Lima como que se ha avanzado un poco, porque en Lima había un poco de un discurso un poco más conservador, más polarizado, y ahora con este tema justamente que nos afecta a todos de la inseguridad ciudadana, como que un poco que empezamos a pedir en realidad más resultados y a mirar el Congreso como deberíamos mirarlo en su momento desde los diferentes sectores de la sociedad. Incluso me parece interesante y me gustaría tu comentario sobre estos jóvenes que ahora se han autodenominado o los están etiquetando como generación Z, ¿no? Recordemos que este eslogan de que se vayan todos vino de Argentina luego de esa crisis económica post-corralito. Por estos no me parece una situación un poquito más ubicada en la realidad peruana, toda vez que el Congreso de la República ha demostrado que está totalmente alejado de los intereses de la patria, eso es en realidad, y la gente, creo que de manera creativa y muy ubicua, ha dicho que por estos no, porque en democracia también hay que saber elegir. Claro. Entonces, en el menú que nos están ofreciendo, que son 43 partidos, pues está claro que no voy a pedir estos de acá, pues, ¿no? Ya ellos estuvieron y la han malogrado completamente. Y la continúan malogrando. Y la continuarán malogrando si es que continúan en el Congreso. Ya Entonces, que tú fuiste también, disculpa, para que no nos gane el tiempo, ya que tú has sido en algún momento también dirigente estudiantil, ¿no? El presidente Yeri, uno de sus últimos proyectos de ley, era promover la reelección de rectores a nivel de las universidades, ¿no? mira, Y lo están a punto de aprobar dentro del Congreso. mira, y yo te digo algo, esta generación de jóvenes debe reflexionar sobre un aspecto, que si es que los claustros universitarios hoy en día son centros de formación cívica, así que no digo política, si es que en realidad existen espacios de reflexión en las universidades. Si se permite eso, la verdad que de repente en nuestras épocas en las universidades se generan ese tipo de espacios de reflexión. Yo estoy casi convencido que la universidad no es el lugar de hoy en día. Correcto. Por ahí O nos sea, está corriendo. Nos ¿Por qué? hemos dejado llevar por el discurso de la meritocracia a secas. Y no solamente eso, sino que los jóvenes de ahora se han dejado capturar, ¿no?, por este efecto de que si no cumplo con estudiar, no voy a ser nadie en la vida. Está muy bien estudiar, sin embargo, cuando tú tienes algún nivel de crítica, de pensamiento en tu centro de estudios, ya te están amenazando con botarte. Ya. Y eso... ¿En dónde? Un ejemplo, por ejemplo. Ya la Universidad de San Martín de Porres, donde yo fui exalumno, ¿no? Ya. Y también he tenido que defender estudiantes que los votaban porque hacían eventos académicos. Ujú. ¿Y quién está de primer ministro? Bueno, Sí. ahí está. Bien, Bueno. entonces, bueno, muchas Espero que gracias, haya cambiado, Cristian. ¿no? Definitivamente nos queda corto el tiempo. Hoy día tenemos más invitados. Yo quiero que definitivamente ustedes nos acompañen. Estamos invitando a diferentes líderes, jóvenes, digo yo, políticos que necesitamos que se involucren cada día más, y son figuras que vendremos presentando aquí en nuestro programa Línea de Fuego. Nos vamos a un corte y volvemos. Gracias, Cristian. A ti. Los hechos más saltantes. La noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber día paro. El 15 nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes. Sin pelos en la lengua. Línea de Fuego. Por Viva TV, creciendo contigo.
opresión. No hay mentira que oculte el dolor. Si se busca la razón en la nación, cuando la verdad levanta la voz, se enfrenta a la duda y a la confusión. Línea de fuego, donde el valor nunca se esconde, donde el debate se responde, voces que inspiran, ideas que chocan. Línea. Los hechos más saltantes, la noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber día paro. El 15 nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes. Sin pelos en la lengua. Línea de fuego. Por Viva TV, creciendo contigo. La verdad no le teme a la opresión. No hay mentira que oculte el dolor. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Línea de Fuego. Estamos en sábado, estamos saliendo en vivo en esta noche y queremos escuchar todas las voces, y por eso es que se ha ampliado nuestra mesa de debate, de reflexión. Tenemos a Robert Castro Guerra, analista político, y nos acompaña también en la esquina Imer del Águila, politólogo. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Bienvenido Robert, bienvenido Zimmer. Un Planteamos gusto verlos. de entrada el tema del estado de emergencia, que era lo que veníamos conversando. Han escuchado también con el exministro Bukele. ¿Qué opinión te merece primero, Robert? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Julio, Miguel. Martín, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Sí. Bueno, el estado de emergencia es un chiste, pues. Acá parece que Dina no se ha ido. Uy, Dios mío. Dina sigue acá. Porque Gerí es un títere que está continuando haciendo las cosas que hacía mal Dina. Ajá. Y nos ha puesto un plan, un estado de emergencia para hacer prácticamente lo mismo. No hay ninguna novedad. Dice ahora que va a cambiar algo. No sé, van a decir en breve algunas modificaciones. ¿Siente que es igual que los 3 estados de emergencia que puso Dina cuando estuvo? Peor todavía, porque con Dina morían asesinaban a 6 personas en el Perú diariamente. Hoy día, según los reportes, están muriendo 7. 7. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Hemos escuchado al exministro de Justicia, justamente de El Salvador, que nos dice que esto va increciendo, ¿no? Entonces, qué miedo, ¿qué ¿no? estamos haciendo? Qué miedo. Y si ahora no paramos esto, definitivamente, y seguimos con la misma, ¿no? O sea, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tenemos que hacer un cambio ya. Pero lo que dijo de terror, que ahora cobran cupos, te matan por 10 soles, todo lo demás, pero lo que sigue es que pongan el bus a nombre del tu choro, propiedad a nombre de la casa a nombre del extorsionador. Imer, ¿qué piensas a propósito de eso? Bueno, el tema pasa porque no se está atacando el fondo, o sea, la raíz del problema. No solamente la continuidad del régimen de Boluarte, sino que las fórmulas que se están empleando no son fórmulas efectivas. Al contrario, o sea, si hubiera voluntad política, que es lo que se necesita, y justo lo decía el exministro, la primera acción que debería haber hecho el presidente o el señor Gerí es eliminar las normas pro crimen. Como segunda acción, tenía que empezar a hacer un proceso de depuración sincera, objetiva y radical en las fuerzas policiales, porque eso no puede seguir así. Nosotros tenemos como 140.000 efectivos, ¿no?, a nivel nacional en actividad. Las fuerzas policiales son las que sostienen la seguridad, son los pilares que sostienen la seguridad de un país. Y si estos efectivos policiales están contaminados, estamos viendo una gran cantidad de casos de policías que no solamente integran las organizaciones criminales, sino que las lideran, les prestan o alquilan su armamento, les dan seguridad, funcionan como su servicio de inteligencia interno
dentro de la propia policía hacia afuera. O sea, le brindan la información a los criminales. Perdón, Imer, y me queda claro la postura de ustedes dos en cuanto al estado de emergencia, que es uno de los pendientes de este actual gobierno, o al menos en el tenor de la semana. Y el otro, Martín, de lo que hablábamos, era la relación tensa, la escaramuza que escaló entre México y el Perú por el salvoconducto de la señora Betsy Chávez Chino. Exactamente. ¿Cuáles son sus impresiones, por ejemplo, en base a esta escaramuza que me parece más, en lo personal, ¿cierto? Algo que distrae, ¿cierto? En lugar de aplicar directamente políticas a nuestro problema interno, ¿no? Exactamente. O sea, una persona no puede ser el gran conflicto del país, ¿no? Están corriendo una cortina de humo bajo esto. Y creo que a lo mejor no le van a dar el salvoconducto con el fin de generar pues que el clima vaya, ¿no?, por ese lado, ¿no? Que el problema político lo mantengan con el conflicto supuestamente contra México, cuando acá tenemos 7 muertos diarios. 7 muertos diarios. Entonces nos estamos distrayendo. Claro. Estamos yendo a otro lado. ¿Tu opinión, Imer? ¿Cómo es un ridículo internacional, definitivamente. No hay otra respuesta. Un ridículo, ¿por qué? Porque hay tratados internacionales. El Perú es parte de un sistema internacional. O sea, no podemos nosotros romper relaciones diplomáticas con otro país. Para que la gente tenga conocimiento, el rompimiento de relaciones diplomáticas con otro país, con otro estado, es el punto, prácticamente el punto anterior a una guerra, a una situación bélica. O sea, en el ámbito que México ha tenido una mejor respuesta en realidad ante la actitud del Perú, que parece más un berrinche que otra cosa, ¿no? Claro, entonces, no puede el Perú, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. ¿A quién representa a Gerí? Porque yo he visto varios medios de comunicación que han salido en primera plana diciendo el Perú rechaza a la presidente de México. Sí. El Perú no es Gerí. Bueno, el Congreso le declaró persona no grata. El Congreso representa ¿cuánto por ciento de la población? Sí. Ni el 3%. El Congreso instaló primero a Boluarte y luego instaló a Gerí, con menos del 3%. Robert, tus últimas impresiones, estamos ya en el cierre del programa. Definitivamente estamos acá ante una situación cada vez peor, ¿no? Tenemos que solucionar el tema de la seguridad porque es la principal crisis. Todo está en crisis. Crisis en la salud, crisis en la educación, crisis en la economía, trabajo, etcétera. Pero si no solucionamos este problema, definitivamente no vamos a poder solucionar nada más. ¿Qué más esperamos? Bueno, ojalá que esto no nos traiga lo que justamente hablábamos, ¿no? De que tengamos pues que pagar con nuestras casas, poner a nombre de los extorsionadores en nuestros negocios. Esperemos no llegar a eso, definitivamente. La distopía ya, y que no se sigan yendo los peruanos, los jóvenes peruanos al extranjero. Por supuesto. Que están yéndose, se van yendo y acá, ¿cómo estamos? Tenemos que permanecer y hacer patria. Robert, gracias por haber estado con nosotros. Robert Castro Guerra e Imer del Águila acompañando, invitados para un siguiente programa, señores. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias, Julio. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Muy agradecido. Delle genti che passeranno